Buenas noches, comenzamos Puntos de Vista, último programa de esta semana, absolutamente en vivo y en directo por TVU, canal de la Universidad de Concepción. Nos acompañan esta noche Enrique Inostroza, ex seremi de gobierno del Partido Socialista. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Francisco. También está con nosotros don Alejandro Sáez, militante de RN, ex candidato a la presidencia regional del partido. Historiador, ¿cierto? También algo lo hemos visto en otros programas del canal. ¿Qué quiere que le diga? Sí, ¿Cómo y le va? sobre todo en este tema, un agrado. Enrique, un agrado también. Bueno, lo que no es agradable es el tema que vamos a tratar esta jornada. Vamos a empezar nuestra conversación primero citando lo que ocurrió anoche en las cercanías de Tirúa, Quidico, en la provincia de Arauco, cuando un grupo de sujetos, se habla de 4, otras fuentes dicen 6, pero un grupo de personas, de hombres, entraron a la propiedad que estamos viendo en pantalla. Se da cuenta de esto el dueño de esta vivienda, de esta propiedad, y comienza a disparar. Y al menos uno de esos disparos impacta en el cuerpo de uno de los sujetos que ingresaron entonces a este terreno. Vamos a ver una nota introductora, la que dimos en el noticiero, y ya lo conversamos. Sí, vamos a tener la nota en cualquier minuto, señor director, para introducir el tema de hoy, este hecho puntual, pero enmarcado en la violencia que lamentablemente afecta a la provincia de Arauco hace varios años. Al menos 6 individuos habrían entrado a una casa en la localidad de Quidico, provincia de Arauco. La noche de este jueves, a eso de las 23:30 horas, allí habrían intentado incendiar el inmueble. Sin embargo, los propietarios se percataron de la situación. Con un arma debidamente inscrita, el dueño disparó en contra de los sujetos. Uno de ellos, identificado como Lemuel Fernández Toledo, de 26 años, falleció en el lugar y otro quedó herido. En este caso, la mujer, a raíz de unos ruidos que escucha, despierta al marido, se levanta y se percata que había unas personas desconocidas al interior de su domicilio. A raíz de esta situación, él toma un arma que se encuentra debidamente inscrita, realiza unos disparos en contra de estas personas. También dentro del trabajo que se está realizando, la Brigada de Homicidio junto a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y el Laboratorio de Criminalística Regional, se puede deducir, y se observa en el lugar, que los desconocidos intentaron de quemar el domicilio. Un hecho en el cual, según indicó el fiscal a cargo, los disparos por parte del dueño de casa habrían sido exclusivamente en defensa propia. Las evidencias de disparos con escopeta y armas de fuego de proyectil único por los 4 costados a los ventanales. Hubo una defensa por parte de la víctima que surge a posteriori de los primeros disparos. Encontramos, para su conocimiento, proyectiles o cartuchos de escopeta que estaban recortados o marcados, que significa eso, que permite cada vez que se dispara un cartucho de escopeta sale como proyectil único, causando mayor daño. Esto fue un ataque preparado. Los otros individuos alcanzaron a escapar, quemando a unos 500 metros del sitio del suceso la camioneta en la que se transportaban. En tanto, los propietarios resultaron ilesos, un violento ataque que desde el gobierno regional rechazaron tajantemente. De que lamentamos la situación ocurrida en Tirúa, lamentamos la muerte de la persona que a través de estos disparos se generó en el lugar, y por supuesto también estamos muy preocupados de la situación actual de la persona que fue herida por los segundos impactos de bala y que se encuentra actualmente en el hospital de Concepción. El hombre que falleció producto de los disparos mantenía una orden de detención por conducir en estado de ebriedad, al igual que el individuo que resultó herido. Un nuevo ataque en un sector rural que continúa en investigación. Y va a ser la investigación, el Ministerio Público, seguramente la justicia, la que va a tener que calificar este hecho, en qué se engloba. Lo concreto es que hay violencia, Enrique, y con una víctima fatal, algo que parecía venir. O sea, es una situación lamentable, una situación donde fallece una persona. Primero, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lamentar la muerte de un ser humano, pero también condenar la violencia. La violencia en democracia no tiene ninguna justificación, ni por afanes delincuenciales, ni por un afán político. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer. Lo segundo es poder dar total respaldo a la acción del Ministerio Público. Creo que el Ministerio Público nombró un fiscal de dedicación preferente, el fiscal Yáñez, para efecto de poder dedicarse a la investigación de esto y otros hechos que pueden estar concadenados en la provincia de Arauco.
Creo que es una buena medida. Lo que a mí me ha llamado la atención es la ausencia, y puede ser por vacaciones, por motivos muy justificados, pero de autoridades titulares respecto a un hecho que en el transcurso del gobierno del presidente Piñera me da la impresión que es el hecho más grave que ha ocurrido en la provincia de Arauco. Porque esto no solo tiene connotación sobre el hecho en sí, sobre la familia afectada, que tiene todo el derecho de vivir en ese lugar con toda tranquilidad, sino que también los efectos posteriores sobre una actividad tan importante en la provincia de Arauco y en Cañete y Tirúa como en la actividad del turismo. Creo que son temas que hay que abordar con mayor firmeza, hay que generar instancias que permitan dejar ese tema aislado, respaldar al Ministerio Público y seguir además con una línea que me parece que debería ser una línea de Estado, por decirlo de alguna manera, que es determinar en 3 tipos de hechos lo que ocurren en la zona sur de la provincia de Arauco. Hechos delictuales derechamente, personas que con el fin de robar y otros temas hacen este tipo de hechos en esa zona de la provincia de Arauco. Situaciones de conflictos familiares que a veces ocurren y que lamentablemente terminan con vías violentas. Y para delimitar todas aquellas personas que a veces por afanes políticos, reivindicativos, generan también violencia. Y es bueno tratar de mantener esa clasificación que permite una mejor investigación y por lo tanto mejores medidas que se puedan tomar desde el Estado para encontrar finalmente a los responsables. ¿No hablar de terrorismo? ¿Esa categoría no la pondrías? Yo creo que la calificación jurídica de los delitos le corresponde finalmente a un tribunal de justicia. Si el gobierno, particularmente, quiere calificar de terrorista previamente este tema, la acción que tiene que hacer es entablar una querella por delito terrorista en el juzgado de garantía de Cañete. Pero hoy día a mí me parece que lo que tiene que hacer el gobierno rápidamente es tener una vocería mucho más activa que permita dar mayor tranquilidad en el despliegue preventivo de las fuerzas de orden en esa zona y, en segundo lugar, poder acompañar al Ministerio Público mediante las acciones jurídicas que los abogados del Ministerio del Interior estimen pertinentes. Para entenderlo bien, por tu experiencia como autoridad, ¿quién califica el hecho de terrorista o no? Es un tribunal. ¿El que pone la querella o es la justicia? Es la justicia. Ah, ya, Es la justicia. La calificación. Delitos terroristas tienen una tipificación muy especial. Es que, como dijiste, si el gobierno lo quiere invocar así, puede cometer un error. Puede invocarlo, sí. Y se puede equivocar. Sí, pero por eso yo creo que más bien esa es una calificación jurídica. Esto, digamos, es un hecho violento. Es un hecho violento que termina con la muerte de una persona y una familia atacada. Ese hecho violento requiere, primero, respaldo al Ministerio Público en su actuar, respaldo al fiscal Juan Yáñez, que es un fiscal con mucha experiencia en la zona, y en segundo lugar, poder tener un despliegue de autoridades de gobierno que junto con las policías puedan volver a dar cierta tranquilidad a las personas que siguen viviendo en esos lugares. Por 2 razones, por las personas que ahí viven y por no afectar una actividad económica muy importante como es el turismo. Alejandro, ¿qué te parece? Partamos por el hecho ocurrido anoche, cuando esta familia es interrumpida por la entrada de estos sujetos y el dueño de casa se ve en la obligación de disparar, al parecer, dicen muchos, por legítima defensa. Siguiendo la línea de lo que Enrique señala, que sí tiene experiencia y ponderación, tiene buen conocimiento, este fue un hecho que, en la opinión del ex gobernador Humberto Toro, socialista también, mezcla las calificaciones 1 y 3 que él hace. O sea, el gobernador Toro decía que las motivaciones políticas se funden con las motivaciones económicas. Es decir, el movimiento violentista o terrorista araucano, yo no le llamo mapuche, funde la motivación del delito de robo con la reivindicación política. Eso lo dijo el ex gobernador. Y yo comparto con él. O sea, detrás del terrorismo o violencia araucana lo que hay, en el fondo, es el afán de lucrar. Segundo, señalar que Leumel Fernández, el fallecido, el asaltante muerto, ¿cierto?, y encapuchado, tenía 2 condenas anteriores. Una de ellas es la que señaló la nota de prensa, por conducir en estado de ebriedad. Pero la segunda fue porque andaba cargado en una camioneta robada con otras personas y con un bidón de combustible. En ambas situaciones fue condenado. O sea, no estamos hablando de un delincuente cualquiera. No era un delincuente cualquiera, no era un tipo que se tomaba un trago y se curaba. Era una persona que tenía hábitos de efectuar atentados que causan terror. Si eso no es terrorismo, alguien nos enseñará lo que es. Y este no fue el atentado más grave de la provincia de Arauco. Pudo haberlo sido, pero el más grave
terminó hace pocas semanas atrás con la muerte de un vecino de Cañete que quiso, hace 6 meses atrás, esquivó una barricada y le dispararon, estuvo 6 meses en el hospital en Concepción y falleció hace un mes atrás. Ese fue el hecho más grave porque el que falleció fue una persona inocente. Nos acordamos de ese caso. Hoy falleció el asaltante, por lo tanto entra en una categoría de menor gravedad, porque es un asaltante muerto. Distinto es cuando es un jefe de familia, como las personas que ahora nos están viendo en la casa, que van pasando inocentemente, sin ninguna responsabilidad, que a lo mejor no tenía ni siquiera medio metro cuadrado de tierra, a lo mejor vivía en una casa arrendada. Pero Enrique dice, es una persona que muere. Claro, ambos son seres humanos, pero la gravedad es distinta cuando fallece un jefe de familia a cuando fallece un asaltante probablemente terrorista. ¿Actúa en legítima defensa claramente para usted? Pero sí, lo dice el fiscal. La casa estaba baleada por los 4 costados, no con perdigones, con balas de grueso calibre. Parte de la vivienda, no se vio en la nota, yo lo leí antes, se incendió, se quemó las cortinas de la casa. El individuo estaba dentro de la casa y le encendió fuego. Este pudo haber sido el matrimonio Luxinger, haber muerto los 2 adultos mayores. Afortunadamente no ocurrió y el precio fue de una vida. La justicia chilena, hace 2 semanas atrás, en las noticias anunció que se está haciendo una capacitación a los miembros del Poder Judicial en Cañete para que enfrenten de mejor modo la violencia en Arauco, entendiendo por Arauco toda la zona que llega hasta la 8ª región, hasta la 9ª región. Bueno, ¿eso qué es si no es un reconocimiento de que la justicia no está bien? ¿Por qué tiene que capacitar a sus miembros? Y la mejor prueba de que la justicia no está bien es que hace pocos minutos el segundo de los 6 asaltantes que fue herido y que está en el hospital fue declarado en libertad. Fue declarado en libertad. Asaltaron una casa, prendieron fuego, intentaron quemar a los 2 ocupantes, le dispararon y él es declarado en libertad. Entonces, yo vivo en Arauco y he sufrido esta violencia en la persona de familiares muy cercanos, lugares donde nosotros veraneamos a veces, en el lago Yeuyeu. Y es atroz. Me ha tocado ir con mi madre sentada al lado en el auto manejando y de repente empiezan ráfagas de disparo porque delante va un vehículo policial. Nosotros viajando entre Carahue, tenemos casa y Arauco, donde yo vivo, y nos hemos enfrentado a los disparos. Uno de mis hijos se tuvo que bajar alguna vez con sus 15 años de un vehículo, pasar caminando por la barricada mientras los tipos te disparaban. Entonces, en Arauco lo sentimos de un modo especial. Si mi voz es un poco más intensa es por eso, porque nos duele. Pocas personas en Arauco nos repudian enormemente. Y quiere que le diga una cosa, Francisco, le va a gustar a Enrique que diga esto. Yo no estoy contento con la forma en que el gobierno al que yo contribuí a elegir, enfrenta este problema. Y en general, los araucanos, la gente que vive en Temuco, vive toda mi familia allá, sentimos que ustedes ven el problema, que el resto de la sociedad lo ve desde allá, desde Santiago. Muy lejano. Demasiado lejos. ¿Incluso en Concepción? Incluso en Concepción. Que si ustedes conversaran con cualquier familia media de Cañete, de Tirúa, de izquierda o derecha, ustedes verían la repulsión total que hay a este movimiento minoritario. El 90% de las familias araucanas son familias que trabajan, que se adaptan bien al Estado de Chile, al pueblo chileno, están integradas. Algunas son pobres, otras no tanto, algunos destacados, otros no tanto, pero es gente pacífica. Estos son grupos muy pequeños, porque este mismo terrorista que hoy murió es un tipo que hacía atentados aquí y en Lautaro. La camioneta con la que fue capturado fue robada en Lautaro. Es un tipo que recorre una zona y la otra. No, por eso, porque son tan pocos, tienen que mandar terroristas de un lado hacia el otro. Ahora, Enrique, más allá de todo, la inmensa mayoría de los últimos casos de violencia rural, de terrorismo, como ustedes lo quieran definir, no tienen detenidos ni condenados. ¿Cómo es posible? Sí, hay detenidos y condenados. De hecho, cuando Alejandro se refiere a la persona que falleció, digamos, con algún antecedente, porque esa persona fue detenida y condenada por otros delitos. Entonces, ahora, claro... Pero yo he escuchado de autoridades, Enrique, que han dicho que en el 90% de los ataques no existe registro ni de detenidos ni de condenados. Al menos hablemos de condenados, de sentenciados. Sí, algo está pasando. O sea, hay casos, pero por eso, 2 datos que son relevantes. Por eso a mí me parece que hay que tener una línea, porque esto es un problema, más que de un gobierno, es un problema de Estado. Primera línea,
el 99% de las personas que viven en el territorio de la zona sur de la provincia de Arauco, porque no es toda la provincia de Arauco, Claro. es persona que quiere vivir en paz. Hay grupos que buscan fines económicos y son delincuentes, hay otros grupos que resuelven sus problemas familiares mediante la violencia, y hay un tercer grupo que tiene reivindicación política mediante la violencia. Es bueno seguir calificando los hechos que ocurran en esa forma. Determinar nosotros, a 140 kilómetros de distancia, qué es lo que ocurrió, me parece que es un poco apresurado. El tiempo, en muchos casos lo he dicho así, lo que corresponde es respaldar el accionar del Ministerio Público y de las policías. ¿Qué le corresponde a la autoridad política, a mi juicio, en estos casos? Es llevar la tranquilidad a las personas que siguen viviendo ahí, porque efectivamente ellos quieren ir al hospital tranquilo, transitar de una ciudad a otra, y muchas veces con los cortes de camino, como decía Alejandro, no lo pueden hacer. Y el Estado de Derecho, el Estado de Chile tiene que funcionar en todo el territorio. Y eso tenemos ¿Y que tratar. funciona en la Araucanía? Eso, en la provincia de Arauco, por mucho tiempo, no. El caso dramático que decía Alejandro, de una persona que murió en un trayecto, Sí. claramente demuestra que hay una falla. Pero lo que corresponde es no politizarlo, comillas, digamos, de una manera pequeña, Jorge Maulén fue la víctima. sino que más bien tener una actitud de Estado sobre un problema que lo más probable es que se arrastre hasta el siguiente gobierno, pero que tenemos que tener medidas mucho más efectivas. Por eso, el dato de poder dejar que el Ministerio Público, que tomó una acción muy concreta, fijó un fiscal de dedicación exclusiva para esto, me parece que es razonable. A mí lo que echo de menos es la presencia de una autoridad titular. De Santiago, por ejemplo, subsecretario de Interior. Usted habla de que por qué no estaba en la vocería Sergio Yacaman y estaba Ignacio Fica. Yo soy muy respetuoso. En esta época hay situaciones de vacaciones, no quiero referirme a eso, pero me parece que esta situación requiere una presencia del gobierno un poco más En terreno. más activa, particularmente por las personas que ahí siguen viviendo. Vamos a una pausa y ya seguimos. ¡Acumulado! Kino Tradicional trae 2.300 millones y Kino con todos sus juegos reparte 6.000 millones. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Exponovios, el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Ven a Exponovios y descubre todo lo que necesitas para tu matrimonio. Vestidos de novia, centro de eventos, banquetería, música, desfiles de moda, actividades y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Exponovios, el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Inscríbete en www.denovios.cl y obtén un 50% de descuento en el valor de tu entrada. Organiza Revista de Novios. Auspicia Novios París. Más información en www.denovios.cl. Seguimos en Puntos de Vista analizando la violencia en la provincia de Arauco. Alejandro. Mira, hay algo que a mí me causa mucho malestar y es el escuchar siempre a través de internet o de reportajes, informe especial a veces, las versiones que dan los líderes de estos movimientos reivindicatorios. Señalarle al pueblo araucano, porque no es mapuche, señalarle al pueblo araucano que ellos fueron tanto o más invasores que los españoles. El genotipo este es un pueblo que llegó del Amazonas y que invadió al territorio mapuche 200 años antes que los españoles. Y ellos sí practicaron un genocidio. Invadieron desde Argentina, cruzando la cordillera y estableciéndose entre el río Biobío y el río Tolten. Lo hicieron de un modo bárbaro, arrasando con el pueblo mapuche que ahí existía. 200 años después llegan los españoles. ¿Por qué en Talca no hay movimiento reivindicatorio mapuche? La razón es simple, porque en Talca vivía Teno, el cacique, y acá Caupolicán, y Teno llegó a un acuerdo con los españoles. Y hubo paz. Acá este pueblo amazónico, moluche de características distintas, en cambio sí fue rebelde. Son distintos genotipos, son pueblos distintos. Ahora, ¿cómo vivía este pueblo? Mira,
cómo vivían las mujeres. Las mujeres eran un objeto, eran propiedad del hombre, las compraban. Si no me gustaba la esposa que yo compraba, la devolvía. Llegan los españoles. ¿Cómo crees tú que se sintieron las mujeres araucanas con la llegada de los españoles? Pero felices, fueron por primera vez sujetos de derechos, seres humanos, personas. Lo que no eran antes. Hablan de un genocidio. Y yo le pregunto a los historiadores que defienden este mundo, ¿dónde están, en qué parte de la historia de Chile, los relatos de algún genocidio? ¿Murieron aborígenes? Por cierto que murieron. Enfermedades. ¿Hubo batallas con muertos? Sí, ¿Y la hubo batallas. pacificación de la Araucanía? La pacificación fue en el que año se nombra harto. 1860 y duró hasta 1910-1920 y permitió entregarles 600.000 hectáreas de tierras al pueblo araucano. 600.000 hectáreas que se suman a otras 400.000 entregadas en los últimos 20 o 30 años. 1 millón de hectáreas se le ha entregado al pueblo araucano. 1 millón, más que en Estados Unidos, proporcionalmente a las poblaciones de cada uno. En conclusión, ha habido abuso, como lo ha sufrido cualquier ser humano en Chile, ha habido muertes, desde luego, pero somos un solo pueblo, somos el pueblo chileno. Y este movimiento está mal basado históricamente. ¿te molesta que ese líder hable en un reportaje de televisión donde la periodista sabe dónde está y no lo sabe la policía? Claro que me molesta, desde luego que sí. Me molestan a veces las declaraciones del alcalde Millabur, que curiosamente ha bajado la intensidad de su protagonismo y ha sentido también el peso de asumir una postura de liderazgo de un movimiento que es rechazado en su propia comuna, por la propia gente mapuche. Yo he hecho campaña puerta a puerta en Tirúa. Yo soy un hombre que pertenezco al mundo político y he ido puerta por puerta presentando Ahí a candidatos. la derecha le ha ido bien. Por cierto que sí, ha elegido alcaldes de origen mapuche. La gente detesta este movimiento, identifica a las personas que lo practican. Son tales y cuáles personas que viven allí, que viven acá y los conocen. Carabineros sabe perfectamente quiénes son. ¿Y por qué no se hace terroristas? nada si se Porque sabe? la justicia no le brinda a Carabineros el respaldo. Se amparan en una u otra triquiñuela. ¿Cómo se explica que el delincuente muerto, que el terrorista muerto hoy, herido hoy, que está en el hospital, haya sido dejado en libertad sin siquiera interrogarlo? ¿Cómo? Enrique, bueno, tú hablabas de que esto se tiene que tomar para una solución ya de fondo, con un trabajo, con una visión de Estado, en el cual no importa el gobierno de turno, sino que un compromiso para de una vez por todas ir solucionando esta temática que viene desde hace tanto tiempo. Pero ¿qué pasa con la delincuencia? Porque Carabineros, al parecer, para algunos quedó débil, luego que se sacara el Comando Jungla, de que se dijera que las fuerzas especiales se iban a hacer cargo de la situación en Arauco, cuando las fuerzas especiales son las mismas que acá enfrentan movilizaciones estudiantiles, las que van al estadio. ¿Cómo lo hacemos para garantizar de que la ley impera en la provincia de Arauco? Porque eso no lo va a hacer el ministro o el subsecretario tanto. Yo quiero que analice la situación de las policías. Es que dos partes. Primero, yo creo que es bueno desde el lenguaje. Esto no es un tema de conflicto mapuche-araucano, que no está esa disquisición. Porque aquí estamos hablando de personas que cometen delitos. Y los que cometen delitos son delincuentes. Así es. Entonces, sea del apellido que sea. Es bueno decirlo, digamos, porque si nosotros queremos decir, queremos respetar el Estado de Derecho, eso ocurre. Si alguien comete un delito, es delincuente. En Chile, actuar por la vía violenta para cualquier fin, para apropiarse de algo, por una reivindicación política, no es permitido. Entonces, eso es lo primero que hay que calificar. El pueblo mapuche, más allá de toda la historia, es un pueblo que quiere vivir tranquilo, en paz, se desarrolla. Primer punto. Segundo punto, las policías. El método que aplicó en la primera etapa el gobierno de Piñera es un método que terminó con las consecuencias de Catrillanca, que hizo que por y que ahí murió la iniciativa. Pero más de 7 meses no hubo coordinación entre los intendentes y gobernadores en la mesa de la macrozona sur, porque se paralizó el tema. Entonces, ¿cuál es la respuesta a mi juicio? Primero, es un respaldo férreo al accionar del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal y tenemos que respaldarlo. ¿Con qué? Con recursos, con medios y con capacidades de las policías. Actualmente no está respaldado porque te pongo las cifras de nuevo. No hay condenados, no hay muchos detenidos. Yo creo que hay condenados. No todos los que se quisiera. Son investigaciones... Yo estoy hablando de los ataques incendiarios a camiones, a cabañas.
No hay, Enrique, si no hay una mayoría de detenidos ni condenados. O sea, el ejemplo que se colocaba al inicio de la persona que falleció y que está tenía una condena. Pero es un caso. Sí, o sea, pero no es el único. No quiero entrar en ese, pero tenemos que respaldar. ¿Mayor fuerza sobre eso? Sí. Pero la medida de las policías. Carabineros ha trasladado un contingente a la provincia de Arauco. En Los Álamos existe una base para efectos que no se trasladen desde Concepción o de Temuco. Pero también hay que fortalecer las capacidades investigativas de la Policía de Investigaciones a través de la VIPE, pero también de Carabineros, porque aquí se requiere más que acciones solo de fuerza, acciones de inteligencia policial. La fuerza se probó con el Comando Jungla. Los resultados están a la vista. Se retrocedió respecto a cómo se enfrentaba desde el Estado el tema de la violencia en la zona sur de la provincia de Arauco y la Araucanía. Luego, hoy día se tienen que fortalecer medios más tecnológicos, de inteligencia, que permite que efectivamente aquellas personas que cometen estos delitos o los instigan puedan ser detenidos. ¿Y eso es responsabilidad del gobierno de inyectar esos recursos? Eso es responsabilidad del Estado, Del Estado. O sea, porque aquí es una discusión que involucra también al Parlamento, para efecto que en la ley de presupuesto se inyecten los recursos, pero una responsabilidad principal del gobierno que administra el Estado de turno. ¿Y la ANI? Es parte de lo mismo, nuestro sistema de inteligencia está colapsado, la ANI no es suficiente. Creo que ahí hay un proyecto de ley que está presentado hace tiempo y que yo creo que hay que fortalecer el tema de inteligencia. Y otro tema que no lo puedo dejar pasar, yo creo que Adolfo Millagur, un alcalde que lleva harto tiempo en Tirúa, yo jamás lo he escuchado avalar la violencia. Y yo creo que en este tema siempre ha sido un actor que dice que por la vía violenta no se llega a ningún fin. Y él lidera un movimiento de alcaldes mapuches que tienen reivindicaciones políticas. Él dice y que la no, utilizan mediante medios políticos y no violentos. Dice que lo que nosotros llamamos robo de madera no es robo de madera, es recuperación, reivindicación. Eso es avalar la violencia. Yo quiero decir que no. Y otro ejemplo que es muy concreto. Nosotros establecimos una, insisto, política de Estado porque participó distintos órganos del Estado. ¿Cuál es un condenado por robo de madera que instigaba la violencia para encubrir sus delitos? Una persona sin ningún apellido mapuche que vivía en la comuna de Los Álamos. Que tenía, además de profesión, profesor y que trabajaba en su momento, se dejó de trabajar en aquello para dedicarse a este El lucrativo... joven que murió tampoco tenía apellidos mapuche y era un terrorista, ¿cierto?, del movimiento araucano. Entonces, ¿qué se ocupó ahí para condenar, para poder perseguir a esa persona que estaba lucrando ya por la vía violenta? Está bien. Inteligencia policial, financiera a través de impuestos internos, que permite que las personas efectivamente puedan ser detenidas. ¿Por qué la Policía de Investigaciones tiene excelentes resultados en los homicidios que ocurren en la urbe, excelentes resultados en desbaratar grandes bandas de narcotráfico y acá no han sido capaces? No digo que no haya un caso, como dice Enrique, tiene que haberlo, pero da la impresión de que la PDI y Carabineros son sobrepasados porque hablamos mucho de encapuchados, los cuales queman un camión y se escabullen por el bosque. Y nadie sabe quiénes son, si son extranjeros, chilenos. Sí, hay mucho pero ahí hay una falla de inteligencia en Arauco. Hay mucho mito, por eso, ¿qué es lo que hay que fortalecer? La presencia, por ejemplo, de la PDI. La PDI requiere, por ejemplo, hay cosas básicas que son de varios gobiernos que no se han hecho. Por ejemplo, dotarle de un cuartel de mejores condiciones en la comuna de Cañete. Hasta hace un par de años, el cuartel de Cañete de la PDI tenía murciélago en su techo. No son... Eso no es difícil de hacer. No, por eso digo que hay temas que hay que ir avanzando. ¿Y por qué no se hace? ¿Porque se le baja el perfil de Santiago a lo que pasa acá? Yo tengo una opinión política. Como decía Alejandro. Yo tengo una opinión ahí muy política, porque creo que, por lo menos en este gobierno, el tema de la violencia que ocurre en la zona sur de la provincia de Arauco se le ha quitado importancia. Más bien se habla de la Araucanía. El ministro Moreno, en su momento de Desarrollo Social, mesa en la Araucanía. Pero ¿cuándo se habla en la zona sur de la provincia de Arauco? Cuando tú mismo lo dijiste, qué bueno que lo recordaste. En este periodo de gobierno falleció un vecino que transitaba por un camino, ¿ya?, y terminó muerto. Entonces, ahí yo creo que falta visibilizar que el problema de esta violencia rural no solo ocurre en Temuco, ocurre también en Biobío y en Los Ríos, en comunas de la provincia de Arauco. ¿Qué opinaría la gente de Concepción si llega un grupo de este tipo, ¿cierto?, y se toman la plaza de armas, 400 o 500? Eso pasó en Cañete, 200 personas
de este origen araucano se tomaron la Plaza Cañete un mes y medio atrás, se tomaron la plaza. Todo el mundo salió arrancando. Se han tomado la CONADI en Cañete. en algunas Entonces, zonas. Eso no es aceptable. Absolutamente Eso hay que condenarlo. inaceptable. Sí, el sentimiento, la frustración es enorme. Cuando Enrique nos dice respaldemos al Poder Judicial, a la acción de la justicia, al Ministerio Público. Si respaldar es valorar lo que se ha hecho, ni siquiera la justicia se respalda a sí misma. ¿Tú crees en el Ministerio Público? Eso es lo que estoy diciendo. Si respaldar es creer que lo han hecho bien, ni siquiera ellos se creen. Porque ellos mismos declararon 2 semanas atrás, al iniciar ciertas capacitaciones, que las cosas no estaban bien y que para poder aplicar justicia tenían que prepararse mejor. El Poder Judicial lo reconoció y está capacitando a su gente porque han fallado. Si el Poder Judicial reconoce que han fallado, ¿qué esperan ustedes que sintamos los vecinos? ¿No hay Estado de Derecho? No hay Estado de Derecho. Y mira, yo les voy a contar cosas que no sé si la gente sepa. Si tú tienes un bosque en esta zona de conflicto, tú lo puedes sacar. ¿Cómo si dicen que la violencia? No, si todos los días salen camiones con madera. Pero ¿y cómo y la violencia? Tranquilo, basta con que tú vayas, te dirijas al jefe mapuche de la zona araucana de la zona y le pagues 10 millones de pesos y tú sales con tus camiones. Ahora, ojo, que si te toca el periodo de explotación con fiestas patrias, prepárate porque ahí tienes que pagar 3 millones adicionales. Ahora, derechamente, y si Alejandro, es Navidad, sí. otros 3 Pero millones. creo que eso es un poquito osado de tu parte, porque... Esa es la verdad. Osado en Concepción, en Cañete. Pero dato cierto, Alejandro. Absolutamente. La única persona condenada, a propósito del tema robo de madera, no es mapuche. Perfecto. Entonces, por eso yo creo que no es bueno tampoco estigmatizar. Ahora, ¿te parecen válido, Enrique? El movimiento es uno. Yo excluyo al 90% del pueblo araucano. Hay que decirlo como pero hay fuerzas. un movimiento, lo dije al comienzo, fue mi primera frase, pero hay un movimiento que tal vez son el 10%, tal vez menos, y de ese 10% es el 1 el que anda metido en estas cosas, ¿cierto? ¿Te parece que esto de hablar de robo de madera, de violencia rural, son conceptos que como que quieren disfrazar algo más de fondo que ocurre? El principal... Por ejemplo, no hablar de terrorismo derechamente. El principal motivo de toda esta violencia no es político, ni es reivindicatorio. Es económico. Porque la inmensa mayoría... Yo te aseguro que esta persona que murió hoy era un tipo alcohólico y drogadicto. O cuando digo alcohólico, que se curaba una vez a la semana y que salía y que con el fruto... Bueno, pero hay mucha gente que se toma un trago y no por eso va a quemar una casa. La inmensa mayoría de la gente de Tirúa, cuando uno vive allá, tiene una percepción distinta. ¿Quiénes son los violentistas? Le preguntas tú a cualquier vecino en Tirúa, en Cañete. ¿Y qué hacen? Se juntan en la esquina, toman y se drogan. Y ese es el soporte, ese es el sustento sobre el cual se desarrolla el movimiento violentista. Jóvenes, drogadictos y alcohólicos. Pero son personas con alguna formación, con alguna ideología, con alguna cultura, nada. Ya, pero no es un movimiento ideológico. Pero algún componente reivindicativo político tendrán, porque muchas veces dejan rayados. ¿Quién se aprovecha de eso entonces? Porque es que el discurso reivindicativo, el discurso político que ellos hacen lo justifica. Es la excusa. Es la excusa. Lo que hay de fondo es el dinero que ganan cada vez. ¿Por qué no se toman los campos pelados y siempre se toman los campos que tienen bosques? Tú lo reconoces, ¿verdad, Ya Enrique? tenemos que revisar la encuesta porque se nos acaba el programa. Señor director, a ver cómo va nuestra encuesta del Twitter. Nos giramos, dice: dueño de propiedad mató a sujeto que junto a otros intentó quemar su casa. ¿Cuál es tu opinión de este nuevo hecho de violencia en la provincia de Arauco? Legítima defensa dice un 71%. Hay que investigar un 19%. Terrorismo un 10%. Un hecho aislado un 0%. Legítima defensa opina a la gente en su mayoría hasta el momento en el Twitter. Brevemente, Enrique Nostroza, algún comentario. Solo, insisto, mi posición inicial. Todos los actores políticos, Alejandro, creo que tenemos que respaldar el accionar del Ministerio Público, del gobierno para efecto de poder volver la tranquilidad a esa zona y efectivamente tratar esto como un tema de Estado. No estigmatizando a nadie y tratando las situaciones que ocurran como lo que son delitos. La calificación jurídica, si estos son terroristas de otro tipo, ley de seguridad interior del Estado, es una calificación jurídica que le corresponde a los tribunales. Por mientras a nosotros nos corresponde hacer una cosa que es básica: respaldar las acciones que permitan que el Estado de Derecho funcione en todo el territorio de la región del Biobío. Muchas gracias. Buenas noches, Enrique. Y a mí me corresponde, Alejandro. A mí me corresponde representar a muchas personas que se han comunicado conmigo, que viven en Cañete, que viven en Tirúa, que viven en Carahue, que viven en Temuco, amigos, familiares, vecinos, y que yo sé que están contentos
de que estas palabras, con mucho sentimiento, más del que debería, me he excedido, se hayan expresado hoy. Nos está viendo gente de la zona del conflicto y yo te aseguro que esa gente está contenta de ser representada alguna vez, porque ni los gobiernos de derecha ni los gobiernos socialistas han sabido representar el sentimiento de dolor, el miedo y el pánico con el que viven estas personas, que es terrible. Sí, yo delante cuando decía que habían pocos detenidos, más que detenidos, hay muchos testigos que se citan a declarar. El hecho es que hay pocos condenados por ataques incendiarios en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Gracias, buenas noches, Muchas gracias a ti, hasta la José. próxima.